estratégico de la UNESCO de 2025. Mientras todos se conectan, quiero hablar un poco sobre temas de buenas prácticas. La interpretación está disponible acá en español, inglés y francés. Pueden elegir su canal de interpretación desde el inicio, ya que el idioma utilizado va a cambiar a lo largo de la sesión. Pueden hacerlo al seleccionar el icono que se encuentra en la parte inferior derecha. También pueden activar los subtítulos con el botón de opción, la opción del botón CC. Pueden también descargar los documentos relacionados con el evento y vamos a poner el enlace en el chat. Nuestro canal más importante de comunicación va a ser mediante el chat. Por favor, no duden en decirnos desde dónde se conectan. Y si tienen alguna pregunta, también puedan hacerla en el chat. Mis colegas van a darles y ofrecerles distintos enlaces e información a lo largo del panel. Y nuestros panelistas van a responder también a sus preguntas a final de este evento. Mis colegas van a recolectar todas las preguntas durante la sesión, así que no duden en hacer preguntas en francés, inglés o español. Finalmente, recuerden que estamos grabando esta sesión. Es un placer para mí darle la palabra a Martín Benavides, director de la IIP UNESCO. Le damos la palabra. Muchas gracias, Fang Shu. Gracias por unirse a nuestro cuarto y último debate estratégico para 2025. Tenemos grandes panelistas. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestros socios el Mecanismo de Cooperación Mundial para la Educación de ODS 4 de la UNESCO, la Iniciativa para la Equidad en el Aprendizaje y la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África, ADEA, por ayudarnos a que esta serie haya sido un éxito este año. Como saben, nuestra serie de 2025 se ha centrado en la equidad en el aprendizaje. Para nuestro último debate, hemos decidido centrarnos en un tema crucial para promover la equidad en el aprendizaje, a saber, cómo planificar enfoques de financiamiento para abordar las desigualdades en el aprendizaje en una época de cambios. En otras palabras, en un contexto global en el que los recursos para la educación son cada vez más escasos, ¿cómo se pueden aplicar estrategias de financiación equitativas sin sacrificar la eficiencia? De manera más específica, vamos a explorar cómo se puede ganar en eficiencia cuando se sitúa la equidad en el centro de las estrategias de financiamiento. Basándonos en las conclusiones de la trienal de la ADEA celebrada el pasado mes de octubre, hablaremos de tratar la educación como una inversión estratégica si se quiere alcanzar el objetivo de acabar con la pobreza educativa para 2035. Escucharemos a ponentes que trabajan en distintos niveles y contextos educativos y aprenderemos más sobre cómo los gobiernos están aprovechando mecanismos de financiación innovadores para canalizar los recursos hacia los alumnos que más lo necesitan. También vamos a reflexionar juntos sobre la necesidad de movilizar datos más sólidos para tomar decisiones adecuadas sobre los niveles y objetivos de financiamiento. En este contexto, me complace presentar a nuestros ponentes, empezando por nuestros dos colegas de la UNESCO que trabajan para el Informe de Seguimiento de la Educación al Mundo, o GEM. Primero vamos a tener a Yuki Murakami, quien se incorporó al informe GEM como analista de investigación y datos en 2016 para trabajar en temas relacionados con el financiamiento de la educación. Previamente fue economista especializada en salud en la OCDE, donde analizaba las tendencias del gasto sanitario y los mecanismos de financiamiento utilizando el sistema de cuotas de salud. También tendremos a Ana Cristina Dadio, quien es economista y trabaja como analista política senior en el equipo del informe GEM desde 2017. Antes de esto, Ana trabajó en la OCDE en temas como la educación y la alfabetización financiera, la desigualdad, la pobreza, la transmisión intergeneracional de la educación y la protección social. De la IIPE tendremos a Diane Curie, quien es especialista principal de programas del IIPE,
Apoya a los Estados miembros de la UNESCO en el análisis del sector educativo y la preparación, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los planes estratégicos de educación. Esto incluye a países afectados por crisis. También ha participado en varios proyectos relacionados con la AEPI, incluidos estudios sobre la financiación de la AEPI y la rentabilidad de los modelos. A continuación, me complace presentarles a Albert Senghituma, secretario ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África. Muchos entre ustedes conocen a DEA. Antes de incorporarse a la DEA, Albert ocupó muchos cargos en el gobierno de Ruanda, entre ellos el de ministro de Infraestructuras y ministro de Estado para la Educación Técnica Profesional en el Ministerio de Educación. También es miembro del Consejo de Administración del IIPE. Finalmente, tendremos a Mariana Wepe-Forer, quien es economista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o CEPAL en español. Sus principales áreas de investigación se centran en la educación y la inclusión laboral de los jóvenes en América Latina y el Caribe. Muriel, le damos la palabra. Muchas gracias. Algunos temas respecto a la organización de la sesión. Para nuestra sesión de hoy, nos vamos a organizar de la siguiente manera. Cada ponente tendrá 7 minutos para compartir y hablar de su presentación y a esto le seguirá una breve mesa redonda. A continuación, le daremos a ustedes, los participantes en línea, la palabra. Así que no duden en, como mencionó Feng Shui, publicar sus preguntas en la sala de chat durante las presentaciones para nuestra sesión de preguntas y respuestas, que durará más o menos 25 minutos al final de la sesión. Sin nada más que decir, ahora le doy la palabra a nuestras colegas del informe GEM, quienes nos van a ofrecer un poco el panorama sobre el tema actual. Les damos la palabra. Muchas gracias, Muriel. Muchas gracias, Martín. Voy a compartir la pantalla. Déjenme ver si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Genial. Pues muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a hacer esta presentación con Yuki, mi colega. Vamos a tratar de ser concisas para tener más tiempo para el debate. Para presentarles un poco el orden del día o los puntos que queremos decir, hay algunas definiciones que vamos a usar no solo durante nuestra presentación, pero creo que en el debate también se utilizarán estos términos. Entonces, para hablar un poco más sobre el informe de GEM, hablamos sobre financiación para la equidad y vamos también a hablar sobre cómo plasmamos estos temas en un marco conceptual. Vemos distintas dimensiones de la financiación para la equidad. Luego vamos a hablar sobre temas sobre cómo combinar el financiamiento con la eficiencia, algunas oportunidades de financiamiento y luego terminaré con la presentación. Primero que nada, veo que hay muchas personas en la audiencia, esto me complace mucho. Tenemos que ver por qué esto tiene que formar parte de un debate estratégico. En el panorama educativo actual, observamos ciertos temas. Cuando hablamos sobre la equidad en la educación, es importante no confundir equidad con igualdad, porque la idea detrás de equidad es asegurar que todos los alumnos tengan acceso a los recursos, las oportunidades y el apoyo que necesitan para tener éxito. Esto es independiente de su origen, de su identidad o cualquier otro tipo de circunstancias. Esta definición de equidad educativa refleja la definición que utilizó UNESCO para la inclusión.
en sus propios informes. Es muy importante. Cuando hablamos sobre la equidad, también se habla sobre cómo se combina la equidad educativa o cómo no se combina con la eficiencia educativa. ¿Por qué? Porque la eficiencia educativa es muy importante. Podemos pensar en este término desde un punto de vista interno de los sistemas educativos, así como desde un punto de vista externo. Cuando hablamos sobre la eficiencia educativa, lo que queremos entender es, o queremos entender es cómo obtenemos los mejores resultados educativos posibles con el menor desperdicio de recursos. Es muy importante entonces hablar sobre estos temas a la vez que tratamos el tema de equidad educativa. Ahora, cuando hablamos sobre equidad y eficiencia en la educación, se hablan otros temas o términos que parecen un poco ambiguos, como es el término refuerzo, porque cuando hablamos sobre la financiación para la equidad, vemos que invertir en los alumnos más desfavorecidos puede generar mayores beneficios. Por esto los países se están concentrando cada vez más en las reformas de equidad, porque de esta manera pueden gastar de manera más inteligente, pueden alinear fondos o asignar recursos donde se necesiten. Todos estos temas son muy importantes. Ahora, para hablar sobre nuestro informe sobre financiación equitativa, utilizamos dos enfoques principales. Primero, la revisión cualitativa de políticas y la evaluación cuantitativa. Lo hacemos utilizando dos fuentes principales. Una de las fuentes es el perfil de países PEER o PEER sobre financiación para la equidad. Sobre todo los que se hicieron en 2020 para el financiamiento para la equidad. Y también estamos usando, y manténgase al tanto, vamos a hacer un informe GEM 2026 que va a incluir a todos los Estados miembros de la UNESCO. Hay otra parte importante que discutirá Yuki, es el marco de financiación de la equidad para el ODS 4.5.2. Tiene que ver con definiciones y umbrales. Brevemente quiero hablar sobre el perfil PEER, que es lo que estamos usando para poder fomentar el aprendizaje y la evaluación entre pares a través de distintos países para cumplir con el ODS 4. Los siguientes perfiles por país van a enfocarse en el aprendizaje equitativo. Sobre todo queremos ver qué mecanismos hay detrás del financiamiento y cómo y para qué sirve utilizar el término equidad en distintos países. Esto es parte del trabajo que estamos haciendo en el equipo del informe GEM. Estamos viendo distintas políticas públicas y también queremos investigar de manera más profunda cuáles son los gastos en educación que hace cada país. Ahora le doy la palabra a Yuki. Muchas gracias. Hola a todos. Espero que me puedan escuchar bien. Tuve un problema técnico de último minuto, pero muchas gracias por invitarnos a este debate estratégico. Es un placer estar aquí presente. En 2021, el informe GEM publicó un informe de políticas sobre las estrategias, sobre cómo abordar el tema, o los temas de pobreza, otros factores de minorías. Disculpen, me he equivocado de diapositiva. Lo que hicimos era combinar los datos de informes de políticas y también políticas educativas de países de bajos y medianos ingresos. La- lo que queremos es que nuestro informe aborde las desventajas
que hay según grupos en lo relativo a la educación. Ahora, me gustaría decir que hemos estimado que más de 272 millones de niños y jóvenes no están en la escuela. Al mismo tiempo, el gasto público no cumple con las necesidades de los alumnos. Esto se estima, por ejemplo, en el Banco Mundial, y se estima que solo se invierte un 0,3% del PIB en la educación en distintos países. Esto es bastante bajo, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos. También vimos que hubo una baja de 2% al mismo tiempo en los países de medianos ingresos. Rápidamente les quiero mostrar cuáles son los 5 aspectos en los que nos concentramos para mejorar la equidad. Primero están los recursos de los gobiernos subnacionales, cómo tal vez pueden llegar los recursos a estos gobiernos subnacionales o regionales mediante los gobiernos a nivel más global. Esto puede hacerse también con la financiación descentralizada. En los países más centralizados, el Ministerio de Educación puede encargarse de ello mediante subsidios, becas u otros formatos, lo que incluye fondos adicionales para las áreas con mayores desventajas. Otro canal podría enfocarse en apoyar a familias y estudiantes con becas y entre otros. Lo que se quiere es que la inversión vaya a ayudar a los hogares más pobres para que se inserten al el plano escolar. También se puede dar apoyo puntual para fomentar la participación de los niños en las áreas más pobres y desfavorecidas. Vamos ahora a ver la siguiente diapositiva. En nuestro análisis tratamos de ver el volumen y la cobertura de estas políticas. Para hablar primero sobre la exhaustividad, queríamos saber si existe una política en cada país, cómo se seleccionan los grupos, cuántos fondos se asignan o no y cómo se apoyan realmente las metas que tienen los gobiernos. Se quiere ver finalmente de manera concreta qué hogares reciben el apoyo. Luego también nos enfocamos en el volumen y en la cobertura. Creo que vamos a hablar de esto más adelante, pero aquí podemos decir que el análisis une las ideas de que la equidad y la eficiencia se refuerzan mutuamente. Es decir, si hay más equidad, los recursos se asignan de manera más inteligente sin necesariamente gastar más. Se llega también a las áreas más desfavorecidas. Se ayuda entonces a reducir las desigualdades sociales y se puede llegar a las poblaciones que más lo necesitan. Otro tema muy importante es la consolidación de pequeños fondos o subsidios, lo cual subvenciones que podría reducir las cargas administrativas. Esto quiere decir que más dinero llega a las escuelas. Luego también podemos ver cómo las transferencias monetarias pueden ayudar a los estudiantes desfavorecidos para permanecer en la escuela. Y esto a veces no puede ser abordado por los mecanismos financieros más amplios. Finalmente, vemos que las comidas escolares aumentan la asistencia a la escuela, lo que incrementa el valor de cada dólar gastado en educación. Ahora, le, ahora continuamos. Perdón, ¿tenías una diapositiva más? Sí, sí sé, pero voy a utilizar esta diapositiva para el momento del debate, el debate con todos. Bueno, muchas gracias, colegas. Como pueden ver, los colegas han compartido el informe de políticas, así que no duden en verlo y luego podremos ver un poco los elementos que figuran en la última diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre la educación temprana, porque estábamos hablando sobre la inversión en la educación equitativa, pero nuestra colega Diane de la IPE nos va a hablar sobre la importancia de invertir de manera temprana al
invertir en la educación temprana o en la primera infancia. Muchas gracias. Camila, ¿podrías por favor compartir la diapositiva? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí. Como mencionó Muriel, yo me voy a enfocar sobre todo en la financiación de la educación infantil desde una perspectiva de equidad. Y es en en la infancia temprana donde empiezan las mayores desigualdades, pero nosotros tenemos las herramientas para abordar esta diferencia. Yo quiero ver cuáles son las maneras más prácticas en las cuales podemos trabajar de manera más equitativa y más eficiente. Lo que dice la ciencia es claro. Los años tempranos o la infancia temprana es el momento en el cual el cerebro del niño se desarrolla de manera más rápida. Es el momento en el cual se adquiere el lenguaje, en el cual se aprende a sociabilizar y también se desarrollan las capacidades de resolución de problemas. Cualquier retraso en esta etapa puede ser muy difícil y costoso de arreglar más adelante. Hemos visto que los programas que abordan el aprendizaje en la edad temprana mejora la aptitud escolar, también reduce la repetición y el abandono escolar y vemos también que hay un apoyo al empleo de los padres, sobre todo el de las madres, y puede conllevar a un mejor nivel de salud y productividad en la edad adulta. Debido a esto, invertir en la infancia temprana tiene un gran retorno a la inversión en todo el sistema educativo, sobre todo para los niños en situación de marginalidad. A pesar de ver estas pruebas para la educación en primera infancia, podemos ver que su acceso y financiamiento sigue siendo muy desigual. Hoy en día, alrededor de tres cuartos de los niños tienen por lo menos un año de aprendizaje organizado antes de llegar a la educación primaria. Esto quiere decir que hay un cuarto de los niños que no obtienen esto. Se deja atrás a niños de manera desproporcionada, tal vez por distintos temas, como cuando las personas migrantes se mudan o también hay personas desplazadas. Una razón principal es el dinero, porque vemos que los patrones de financiamiento están aumentando las brechas. En muchos países, como muestran los datos de la UNESCO, la mediana gubernamental es de solo 0,4% del PIB para los gastos educativos. Podemos ver que debido a ello, las familias tienen que pagar la mayor parte de los gastos de la educación en primera infancia ellos mismos. Esto hace que los hogares más pobres tengan que pagar más, un mayor porcentaje de sus ingresos que en este nivel, más que en un nivel de educación superior. Esto termina en una situación en la cual el gasto público suele solo beneficiar a los niños que tienen mayores ingresos. ¿Qué significa entonces la financiación inteligente? Esto significa que cada niño pueda tener acceso a una educación de alta calidad. Vemos que la Declaración de Tashkent y la Agenda Educativa de 2030 pidieron a los países a garantizar por lo menos un año antes de la educación primaria que sea gratuito y obligatorio y también aumentar el gasto público y enfocarse en las personas más marginadas. En 2021, de los 183 países con datos, 63 países hicieron que la educación de la primera infancia sea gratuita y 46 hicieron que sea gratuita y obligatoria. Estos marcos legales importan porque ayudan a quitar la barrera financiera, muestran un compromiso político y permiten a los ciudadanos a que su gobierno rinda cuentas. Los países promovieron lo que es el universalismo progresivo. Esto significa garantizar que haya un año gratuito de educación preprimaria para los niños y gradualmente que se aumente la cobertura
educativa. Lo que se quiere es tener presupuestos adecuados porque si no puede haber un hacinamiento en las aulas, puede que los profesores no estén lo suficientemente capacitados y los servicios sean de baja calidad. Para ello, los países tienen que asignar una porción importante de su presupuesto en la educación para la edad temprana y gradualmente tener también una referencia de un 1% del PIB o 10%, como lo define Tashkent. Por ello, la educación de primera infancia se ofrece por parte de actores no estatales y los gobiernos también pueden usar o hacer colaboraciones inteligentes con el sector público-privado, obtener subvenciones, etcétera, y siempre asegurar una reglamentación sólida y estándares de calidad. El poner la equidad en el centro de todo significa que los recursos para los niños llegan a estos niños, sobre todo en las áreas rurales, en las comunidades marginadas y en los hogares de bajos ingresos. Los gobiernos pueden usar herramientas como mapas de pobreza, indicadores de desarrollo infantil y datos de matrícula escolar para identificar a los grupos prioritarios y ofrecer asignaciones transparentes. La reducción o eliminación de costos para estas familias, como dar transferencias monetarias, ofrecer transporte subsidiado, puede ser efectivo y aumentar el número de matrículas al reducir el costo que enfrentan las familias. Al mismo tiempo, tenemos que invertir en la educación a nivel más amplio, como capacitar a los docentes, ofrecer materiales o equipo apropiado, tener un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo. Los sistemas de datos robustos también son muy importantes para poder ver quién se está matriculando, quién está aprendiendo, quién se beneficia de los gastos, entre otros temas. Finalmente, nada de esto sería sostenible si el AEPI sigue siendo un proyecto que solo se basa en donaciones o muy pequeño. El AEPI equitativo tiene que integrarse en los planes sectoriales educativos. Esto significa que se tiene que incluir la educación preprimaria en los diagnósticos del sector. Se tienen que establecer objetivos claros para el acceso y la calidad. Se tiene que planificar también qué fuerza laboral se necesita para la infraestructura. Cuando la EPI es visible en la educación, es más fácil movilizar los recursos domésticos o internos y externos más bien, y también hacer que los gobiernos sean responsables. Ahora, solo para concluir rápidamente, el financiamiento de la educación en la primera infancia es tanto un derecho como una obligación y tiene un gran retorno en la inversión. Segundo, tener un financiamiento neutral que trate a todos los niños de manera igualitaria solo aumenta las brechas. Por ello, tener un financiamiento con objetivos específicos es más inteligente y más eficiente. Los países pueden actuar ahora con medidas concretas para la educación de la primera infancia. Pueden garantizar por lo menos un año gratuito de educación preprimaria, también utilizar fórmulas que ayuden a las personas más con menores ingresos y también invertir en una educación de calidad. Para terminar, me gustaría decir que poner la equidad en el centro del financiamiento de la educación temprana no es un lujo, es una condición para que los sistemas educativos tengan un alto rendimiento y para sociedades más inclusivas. Muchas gracias, Diane. Me pareció muy interesante lo que decía sobre cómo poner la equidad al centro del financiamiento de AEPI es muy importante y que esto puede reducir las brechas. Así podemos pasar a Albert, que nos va a hablar sobre otro tema diferente, cómo reducir o eliminar la pobreza educativa en África para 2035 y que acaba de concluir la reunión trienal de la DEA. Así que te damos la palabra, Albert, si puedes por favor compartir en pantalla completa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su apoyo. He seguido todas las presentaciones
Han sido hechas hasta ahora y he visto que hay algunos aspectos sobresalientes que se han recalcado. Sí, muchas gracias. Se ve su presentación, pero no en pantalla completa. ¿Podría poner un diaporama para que no se viera el resto del ordenador? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber organizado este seminario en línea, sobre todo cuando la ayuda pública al desarrollo está sufriendo un declive. Y es un tema que se abordó en la última trienal que se celebró hace 2 semanas. Se nos pidió que pusiéramos punto final a la pobreza en el aprendizaje a través de distintas plataformas. Tuvimos entonces la campaña de la Unión Africana y una declaración ministerial en el Foro Africano sobre aprendizaje básico, al que están invitados a participar varios países. La educación se ha de ver como una inversión y no como un coste, y es lo que se desprende del diálogo en el marco de la trienal. Y con motivo de la declaración ministerial de Kigali en 2024, los ministros de Educación se comprometieron a acabar con la pobreza educativa. La declaración de Nuakchot también dio curso a esta declaración ministerial y el documento final de la trienal de la ADEA insta a los gobiernos a empezar a considerar la educación. Y los resultados se van a publicar esta semana y ya verán qué importancia los gobiernos le dan a poner punto final a la pobreza educativa. A ver, ¿cómo llevar estos compromisos a la práctica? Hay que aumentar las inversiones en educación y formación, especialmente donde más importa, es decir, en el aprendizaje básico. Creo que todos acordaremos en decir que eh, una disminución de las inversiones en educación y en la formación nos va a costar más caro. Hay que desplegar a gran escala intervenciones fundadas en evidencias para mejorar los resultados del aprendizaje básico. También sabemos que eh, la pregunta esencial es la siguiente. ¿Cómo hacer para que las políticas se vean informadas por esas evidencias y esas pruebas? Llevar a la práctica todas estas políticas es un tema crítico y merece toda nuestra atención. También tenemos que apoyar a los docentes mediante la formación y la tutoría. También tenemos que formar a los docentes, pero ¿cómo hacer para que estos docentes reciban el apoyo necesario? Eso es posible a través del coaching y la tutoría. También hay que proporcionar materiales didácticos y de aprendizaje adecuados. Y también hay que poder aprovechar las tecnologías educativas para ampliar el alcance y garantizar el acceso a la educación. Y también hay que garantizar la aceptación de estas tecnologías para garantizar cierto nivel de calidad. ¿Cuáles son los factores catalizadores de todo ello? Necesitamos políticas que apoyan la enseñanza en las aulas. Nos tenemos que alejar de un planteamiento descendiente. Por ejemplo, hay que aprovechar el uso de la lengua materna como lengua de enseñanza. Eso es algo que hay que seguir haciendo. En algunos países, por ejemplo, se empieza a enseñar en una lengua extranjera, pero eso es otro debate. También hay que fortalecer la evaluación y la generación de datos en el aprendizaje básico. Estamos promoviendo la armonización de las evaluaciones en materia de aprendizaje
y también la evaluación del aprendizaje. Eso implica seguir el progreso, informar la enseñanza y tomar decisiones basadas en datos. También tenemos que hacer todo lo necesario para que esta pobreza en materia de educación desaparezca. También tenemos que aumentar la rendición de cuentas en todo el sistema educativo. Hay que aprovechar los recursos asignados y evaluar los resultados del aprendizaje. La cuestión de la financiación de la educación es sumamente importante. Hay que utilizar mejor los recursos disponibles para aumentar la eficacia y la eficiencia. También hay que evaluar los resultados del aprendizaje, porque todas estas inversiones tienen como objetivo afianzar los resultados del aprendizaje. Seguiremos abogando por una enseñanza básica. Pensamos que la educación es fundamental y hay que rebasar la esfera misma del sistema educativo. La sociedad tiene que desempeñar una función clave para aumentar y mejorar los resultados del aprendizaje. Esto requiere esfuerzos coordinados por parte de los socios, ejecutores y los donantes que apoyan a los países. Esa transformación ha de hacerse desde los gobiernos y con el apoyo de los donantes y los financiadores. Tenemos una iniciativa, la iniciativa Flight, que se va a estrenar el año que viene. Existe una llamada a la acción, aumentar la inversión nacional en educación y reducir la dependencia de la ayuda de los donantes. ¿Cómo pues conseguirlo? Pues creo que se pueden hacer muchas cosas a escala nacional. También hay que desarrollar un marco de financiación de la educación alternativo con un sistema de financiaciones novedosas. Hay que afianzar las capacidades técnicas a nivel nacional para las inversiones en el aprendizaje básico, en áreas como datos, pedagogía y preparación escolar. Hay que desarrollar nuevos modelos de financiación como las APPs, es decir, asociaciones público-privadas. Hay buenas iniciativas en algunos países, por ejemplo en Ghana. También hay empresas del sector privado que apoyan al gobierno y de esta manera liberan más recursos para el sector educativo. También hay que aumentar la rendición de cuentas, la gobernanza y la transparencia en la gestión y desembolso de recursos educativos. Esto es muy importante. Cada dólar invertido cuenta, así que la rendición de cuentas es muy importante. Eso es lo que quería compartir con ustedes y quedo a su disposición si tienen preguntas. Muchísimas gracias. No sé si tenemos los detalles de la llamada a la acción. Si tenemos un enlace, compartiré con ustedes. Forma parte del documento de resultados. Muchísimas gracias, Albert, y muchísimas gracias por haber insistido en la importancia de el uso atinado de los recursos asignados. Es uno de los temas que Mariana también va a poder abordar en su presentación. Vamos a pasar de África a América Latina y el Caribe. Mariana, adelante. Muchas gracias, Miriam. Voy a compartir mi presentación. Creo que tengo que compartir. Albert, tiene usted que cerrar su presentación, la pantalla para que... No, yo creo que lo puedo sustituir, pero bueno, dígame si... Sí, 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 ahora aparece. Si lo puede poner en pantalla completa, mejor. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Están viendo el... No, están viendo mis apuntes, ¿verdad? Sí, es el modo display. Hay que poner el modo pantalla completa.
Muy bien. ¿Se ve bien ahora? Sí. Voy a hablar en español para aprovechar la presencia de los intérpretes. Y sé que hay mucha gente de América Latina, así que voy a aprovechar ello. Hoy y muchas gracias por invitar a la CEPAL a participar de esta importante instancia. Oh, I think I'm listening to English now. Uh, I'll put in silence my computer because the English is interrupting my presentation. Ok, es realmente un honor para mí participar de este debate. En esta breve exposición voy a centrar en presentar algunas de las recomendaciones que un grupo interinstitucional de 8 instituciones consensuaron en un documento acerca de cómo invertir de manera más eficiente y más equitativa y con sostenibilidad financiera en América Latina y el Caribe en educación. Em, Desde la CEPAL hemos insistido en un punto clave. Invertir con equidad no es un costo, sino es una estrategia de eficiencia. Por un lado, es eficiente desde la perspectiva de la inversión educativa, reduce las tasas de repetición y abandono y disminuye las brechas de aprendizaje, haciendo un uso más eficiente de los recursos al dirigir la inversión hacia los territorios y grupos donde el retorno marginal es mayor, y al evitar además los altos costos que implica corregir las desigualdades que se pueden generar posteriormente. Pero por otra parte, invertir equitativamente en educación también genera retornos colectivos que van más allá de la esfera educativa. Entonces, invertir con equidad en educación tiene retornos eficientes, es eficiente desde el punto de vista del desarrollo. Tiene retornos económicos al mejorar la productividad, la empleabilidad y la calidad del empleo, retornos sociales al reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza y fortalecer la cohesión social, retornos fiscales al ampliar la base contributiva y retornos institucionales al fortalecer las democracias. En definitiva, cuando se priorizan los estudiantes, escuelas y territorios con mayores desventajas, se maximizan los retornos de la inversión tanto en la esfera educativa y también en la esfera del desarrollo en general. Por eso, invertir con equidad no es un gasto, es una estrategia eficiente de inversión que permite avanzar hacia un desarrollo social inclusivo. No obstante, a pesar de la centralidad de la educación para una estrategia de desarrollo social inclusivo, la inversión educativa en América Latina y el Caribe sigue siendo insuficiente. América Latina y el Caribe invierte casi 5 veces menos por estudiante que lo que invierten en promedio los países de la OCDE, una brecha considerable cuando se toma en cuenta los mayores desafíos de los sistemas educativos de la región en temas de inclusión y calidad. Se podría argumentar que los países de la OCDE cuentan con más recursos y por eso pueden invertir más por estudiante, pero incluso cuando se controla por el nivel per cápita de los países, por el nivel de ingreso per cápita de los países, la OCDE invierte por estudiante un 40% más que el promedio de los países de América Latina y el Caribe. Es más, estas brechas en el financiamiento público de la educación por estudiantes esconden desigualdades aún más profundas dentro de los propios países. La cifra nacional o regional es un promedio. La inversión por estudiante varía fuertemente entre territorios, tipos de escuela y niveles socioeconómicos. En conclusión, para asegurar el derecho a una educación de calidad a todas y todas, la región requiere invertir más en educación y requiere hacerlo de una manera más equitativa. El documento interinstitucional que están viendo en esta lámina ha sido recientemente publicado y reúne al Banco Mundial, al BID, al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación en representación de la sociedad civil, UNICEF, UNESCO, ABLIP, UNESCO, todos ellos coordinados por CEPAL, y en él se proponen dimensiones claves de política que fueron consensuadas para avanzar hacia una educación, a una inversión educativa que sea más eficiente y equitativa y con sostenibilidad financiera. En esta presentación me voy a centrar en las siguientes medidas: expandir el espacio fiscal para la educación, establecer estándares de inversión mínima suficiente por estudiante, fortalecer los sistemas de costeo, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas y movilizar recursos de manera intersectorial. Voy a resumir brevemente cada una de estas recomendaciones, pero el documento está online y en inglés en la página de la CEPAL para que puedan profundizar en ella, y yo voy a pegar el link una vez que termine mi presentación en el chat. Primero, expandir el espacio fiscal para la educación. Como vimos en el gráfico anterior,
Aumentar los recursos disponibles para la educación en América Latina y el Caribe es una condición necesaria para cerrar brechas de aprendizaje y garantizar una igualdad de oportunidades educativas para todas y todos. Existen diversas alternativas para expandir el espacio fiscal destinado a la educación, pero entre ellas la más importante en términos de la magnitud de los recursos que moviliza es la movilización de recursos domésticos. En promedio, cuando se comparan los ingresos tributarios de los países de la OCDE con los países de América Latina, se observa que la OCDE recauda 1,5 veces lo que recauda América Latina en relación con el PIB. El llamado entonces es a implementar mecanismos tributarios más progresivos y a fortalecer el combate contra la evasión y la ilusión fiscal y al mismo tiempo proteger y priorizar a la educación dentro del presupuesto público para garantizar estabilidad a las políticas educativas entre los distintos años y los distintos ciclos electorales. Estas dos cosas requieren el liderazgo de los ministerios de educación para formar acuerdos nacionales amplios entre distintos actores públicos, privados y la sociedad civil que posicionen a la educación al centro de una estrategia nacional de desarrollo. La segunda recomendación es establecer estándares mínimos de inversión por estudiante que sean suficientes para garantizar condiciones de aprendizaje dignas para todas y todos. Desde un enfoque de equidad, este estándar de inversión mínima por estudiante no solo debe establecer un piso común, sino que también garantizar asignaciones diferenciadas en función de las características y necesidades de cada territorio o grupo poblacional. Un ejemplo interesante a nivel regional es Brasil, lo que ellos están haciendo con el costo alumno-calidad, el cual define cuánto debe invertirse por estudiante para garantizar condiciones dignas de aprendizaje. Este estándar considera elementos como las horas de docencia, los salarios, la infraestructura, los materiales educativos, y si bien fija estándares mínimos comunes de calidad, permite que la estimación de costos varíe según el nivel educativo, el tipo de escuela y las condiciones del territorio, incorporando así una dimensión de equidad al establecimiento de este estándar. La tercera recomendación es fortalecer los sistemas de costeo, monitoreo y rendición de cuentas. Desde una perspectiva de equidad, estos sistemas deben basarse en indicadores sólidos y desagregados que permitan visibilizar las múltiples desigualdades que persisten en los sistemas educativos. Necesitamos contar con información que refleje quiénes quedan fuera de los sistemas educativos, cómo avanzan los distintos grupos de estudiantes y cuánto se están invirtiendo en cada uno de ellos para poder evaluar los resultados de las inversiones en educación y ajustarlas a tiempo. Esta recomendación va de la mano con fortalecer los sistemas de información y gestión educativa, SIGED o EMIS en inglés, y estos sistemas tradicionalmente se han utilizado principalmente para controlar variables como la matrícula, la cantidad de docentes o los datos demográficos, y nuestra propuesta es ampliar su conceptualización para incorporar información sobre financiamiento, uso de recursos y los resultados de estas inversiones, de manera que los países puedan contar con datos para monitorear mejor la calidad, la equidad y eficiencia de la inversión educativa. Y finalmente, la cuarta recomendación es movilizar recursos de manera intersectorial, como ya se había mencionado anteriormente en las presentaciones. Como todos aquí sabemos, la equidad educativa no depende solo del sistema escolar. Factores como los ingresos del hogar, la alimentación, el transporte, la conectividad, el cuidado y la salud condicionan las trayectorias de aprendizaje. Una mejor articulación entre la inversión educativa con políticas de protección social y otras políticas relevantes para el bienestar de los estudiantes favorece las trayectorias educativas y les permite a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes contar con las condiciones materiales necesarias para la escolarización y el aprendizaje. Ya para cerrar, voy a resumir brevemente los principales mensajes de la presentación. Primero, invertir con equidad es una inversión eficiente. Cada peso o dólar bien asignado no solo reduce desigualdades, sino que también aumenta la productividad, la cohesión social, el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, entre otros retornos colectivos que permiten avanzar hacia un desarrollo social inclusivo. Segundo, América Latina y el Caribe necesitan invertir más y mejor en educación. Es importante aumentar los recursos y distribuirlos donde más se necesitan. Tercero, los compromisos en educación son permanentes, entonces se requiere de sostenibilidad financiera. No basta solo con aumentar los recursos y distribuirlos mejor, sino también asegurar su estabilidad en el tiempo. Cuarto, proponemos estos cuatro ejes: expandir el espacio fiscal para la educación, establecer una inversión mínima suficiente por estudiante, usar la evidencia para asignar, monitorear y rendir cuentas, movilizar recursos de manera intersectorial. Y finalmente, para todo esto, necesitamos el liderazgo político del sector educativo. Los ministerios de educación deben liderar la conformación de un acuerdo nacional amplio que se sitúe a la educación
al centro de una estrategia nacional de desarrollo. Muchas gracias. Yes, thank you so much. Few important points in your presentations referring to the Muchísimas importance of gracias, leadership. Mariana. La importancia del liderazgo político cuando se trata de invertir en educación, la importancia de una inversión mínima, la rendición de cuentas. eh, Eso lo hemos oído en las cuatro presentaciones y también hay que ver la articulación con las políticas sociales. Hay cinco panelistas, entonces voy a volver a lo que dijo Martín en su introducción cuando se refirió a la equidad y la eficacia. Muy a menudo son vistos como conceptos contradictorios, pero en base a su perspectiva, a su experiencia y su investigación, ¿cómo se pueden aunar ambos conceptos en la práctica y cómo presentarlos de una forma complementaria? No sé quién quiere reaccionar. Primero, Diane. Muchas gracias, Muriel. Voy a contestar en francés, si te parece. Sí, y tengo que quitar la traducción. Sí, puede que exista una tensión entre equidad y eficacia, pero tal como lo vimos, es un falso debate. Y en la EPI es particularmente cierto. Lo que constatamos es que los trabajos de Ekman, Premio Nobel de Economía, por su trabajo sobre la primera infancia, vemos que la inversión en la primera infancia, de forma muy precoz y sobre todo una inversión centrada en las poblaciones más desfavorecidas, permitía conseguir unos rendimientos y unos retornos altísimos en lo que a la educación se refiere. ¿Por qué? Bueno, pues realmente cuando se les ofrece a los niños y niñas desfavorecidos un aprendizaje de calidad, llegan a la educación primaria con los requisitos previos necesarios para tener una escolaridad eh, sin demasiados obstáculos. Y lo dijo Mariana, menos repeticiones, menos abandono precoz y menos recurso a programas de remediación, tal como lo hemos visto en algunos países de África, en países de rentas limitadas, pues son programas de remediación muy costosos y no siempre muy eficaces. Así que los niños de un entorno social desfavorecido, cuando tienen ayuda a nivel educativo, pues eso les ayuda mucho. No voy a repetir lo que dijo Mariana, es decir, todas las ventajas que tiene una escolarización. Entonces, esta inversión es sumamente rentable, con un retorno del 6 al 18%. Es enorme. Y también otros estudios han demostrado que el no invertir en la primera infancia llevaba al llamado coste de la inacción y eso acarreaba pérdidas en términos de lucros cesantes, oportunidades malogradas, etcétera. Y eso era un problema para los países más pobres. Con lo cual, para la primera infancia, la inversión en la primera infancia es un falso debate. Creo que la equidad y eficacia son las dos caras de una misma moneda y la equidad es igual a eficacia tratándose de la primera infancia, con lo cual para mí es un falso debate, sobre todo en la actualidad. Gracias. Gracias, Diane. ¿Alguien más quiere
decir algo sobre ello? Sobre equidad y eficacia, que son las dos caras de una misma moneda, sobre todo de la primera infancia. Mariana, adelante. I'm going to switch Sí, mute the voy a original apagar mix, okay. el Yes, original. quería resaltar acá el rol crucial que tienen los ministerios de educación, ¿no? En hacer este vínculo entre eficiencia y equidad, entre que invertir equitativamente en educación es una inversión eficiente, no solo en la esfera educativa, sino que también en una esfera de desarrollo. Y que este mensaje es importante en las conversaciones que los ministerios de educación tengan con los ministerios de finanzas y Hacienda. Hablar en el idioma, sí, por supuesto, todos sabemos acá que la educación es un derecho, pero la educación también es una inversión estratégica cuando estamos pensando en un desarrollo social inclusivo. Para esto deben ser capaces de mostrar con evidencia y con argumentos claros que invertir de manera más equitativa no solo fortalece el derecho a una educación de calidad, sino que también contribuye a las metas del desarrollo. Entonces aquí volvemos al tema de los datos, ¿no? De levantar datos que permitan ver estos retornos, ver estas asociaciones. Thank you, Mariana. Albert, you wanted also to Muchas complement on gracias, your... Mariana. Albert, querías decir algo, ¿verdad? Sí, ¿se me oye? No quiero volver a comentar lo que dijeron los que me han antecedido, pero tratándose de cómo incluir un análisis de costes por contexto. Los costes de remediación podrían costar más según la región de que se trate. Por ejemplo, en las regiones más lejanas, esos programas tienen un coste más elevado, con lo cual hay que hacer un análisis a nivel local y no a nivel central. Tratándose de las infraestructuras, las placas solares en una escuela rural son más eficaces, por ejemplo, con lo cual no existe una solución universal. Lo que hay que hacer es optar por soluciones contextualizadas. Muchísimas gracias, Ana, Cristina. No voy a repetir lo que han dicho los que me han antecedido, pero creo que existen distintas estrategias para poder aunar eficacia y equidad tratándose de la financiación de la educación. Ya hemos mencionado unas cuantas opciones, pero me parece que el uso de datos es muy importante. Albert dijo algo sobre ello. Cuando se habla de la brecha entre el nivel rural y el nivel urbano, cuando hablamos de cómo retener a los docentes, pues la retención de docentes en zonas rurales es algo más costoso. También entra la cuestión de las distancias. Así que hay que encontrar fórmulas que permitan, digamos, atender las necesidades de los que más lo necesiten. Luego, hay inversiones con un retorno social sumamente elevado. Por ejemplo, la inversión en la primera infancia, en los comedores escolares, en las becas de estudio y también un sistema de referencias común, la financiación universal y más selectiva. Todo esto es muy importante y tal como lo dije anteriormente, es muy importante en la situación actual de la educación. Eso implica realizar, digamos, llevar a cabo estos proyectos poco a poco. Hay que partir de la base de que la inversión en la educación es una inversión de verdad y no un coste.
Hay que invertir en el refuerzo de capacidades locales. Esto es muy importante. Eso lo dijo Albert, porque la ejecución es mucho más fácil en este contexto y la apropiación local no se da cuando hay actores de fuera. Y también hemos hablado de la financiación relacionada con el desempeño. Allí se habló de transferencias y pagos no condicionados y no supeditados. Así que hay distintas formas de encontrar un equilibrio entre equidad y eficacia, pero esto hay que debatirlo. Bueno, seguimos hablando sobre el tema de también los estudios que se hicieron en la IPE respecto a cómo tal vez tenemos una, un financiamiento más o menos equitativo, pero finalmente los recursos no terminan donde debería terminar. La familia sabe lo que tiene que, es diferente con la otra dinámica cuando la familia sabe lo que se le está asignando y si las políticas educativas reflejan esto. ¿Cómo observas este equilibrio entre las políticas más universales y también el tema de la transparencia y la rendición de cuentas? ¿A quién le gustaría responder esta pregunta? Yuki, tal vez. Sí, claro, yo puedo empezar. Ahora, en cuanto a la universalidad versus un financiamiento un poco más segmentado. Primero hay que tener en cuenta que el costo estudiantil no es algo único, sino que se basa en distintos factores como el nivel de pobreza, la ubicación de las escuelas, que pueden significar distintas necesidades por estudiante. También el nivel de educación requiere un costo diferente por alumno. Lo importante o lo que hay que tener en cuenta es que el acceso a la educación necesita también tener un equipamiento o materiales educativos suficientes. Necesitamos, sí, la universidad hasta cierto punto. Al mismo tiempo necesitamos también tener mayores gastos o dirigir más inversiones a quienes más lo necesitan. Lo que tratamos de hacer es que estas inversiones sean sostenibles y que se utilice el dinero de manera más equitativa. Para lograrlo, vamos a tener que enfrentar ciertos obstáculos, pero también tenemos que ver qué datos tenemos disponibles para saber dónde falta dinero. También cuál es la capacidad del gobierno local en temas de financiamiento, de descentralización, de países descentralizados, por ejemplo, cuáles son las necesidades por escuela. Desgraciadamente, la universalidad no es suficiente por todos estos factores. Al mismo tiempo, la universalidad es también importante. Se necesita de un uso eficiente de dinero para que lo reciban los estudiantes más desfavorecidos. Por ello, es importante enfocarnos en los datos y ver cómo podemos abordar las diferencias. Muchas gracias, Yuki, por hablar del tema de datos, pero tal vez si queremos hablar de transparencia y rendición de cuentas, no sé si tú quisieras decir algo, Ana. Quiero añadir un poco de lo que dijo Yuki. Me parece muy importante hablar sobre la capacidad local, los mecanismos específicos o bastante dirigidos necesitan una mayor capacidad.
los costos pueden ser mayores. Cuando hablamos sobre la equidad, ya que este es el punto central de la conversación, un enfoque universal es distinto a un enfoque más dirigido. Si revisamos la literatura, cuando vemos programas universales, hay una evolución en el tiempo. Por ejemplo, si vemos países más grandes como Estados Unidos, la educación dirigida o la inversión dirigida puede tener muy buenos resultados. No sé si haya una respuesta universal que sea adecuada para todos, pero tal vez lo bueno sería decir que nos podemos enfocar en algo universal y también en una inversión dirigida, en vez de hacer tal vez una inversión un poco más compleja o más fragmentada. Por ejemplo, podemos ofrecer paquetes de integración, por ejemplo, una alimentación en la escuela que pueda aliviar también la cobertura universal. También tenemos que ver el tema de la capacidad y la rendición de cuentas. Tenemos que crear registros en muchos países de bajos ingresos. No tenemos una traza escrita o información de familias o de niños que viven en los márgenes de la sociedad y se encuentran fuera del sistema. Es muy difícil hablar sobre una inversión más dirigida o específica en este tipo de contextos. También hay una cantidad considerable de literatura que habla sobre cómo también los sectores de la sociedad que son los más acomodados reciben también o priorizan más la educación. Tenemos que tener en cuenta todos estos temas si queremos hablar sobre programas universales versus programas un poco más específicos. Muchas gracias, Ana. Entonces, cuando hablamos sobre una universalidad versus un programa más específico, no sé si a alguien más le gustaría decir algo. No sé si Mariana quiere decir algo. ¿O Jan? Sí, me gustaría volver a lo que decían Ana y Yuki. Disculpen, voy a tratar de silenciar mi micrófono. Yo tengo una respuesta muy parecida. Me parece adecuado hacer una combinación, una mezcla de los tipos de inversión, ¿no? Algo un poco más específico con algo más universal. También podemos ver cómo la inversión más universal puede tener un efecto más negativo. Puede hacer, de cierta manera, que, no sé cómo explicarlo exactamente, pero de cierta manera que las familias que tienen, bueno, son más acomodados, tienen mayores ingresos, pueden tener un acceso más rápidamente a la educación. Por otro lado, las familias de bajos ingresos siguen viendo la escuela como algo inaccesible. Vemos como en muchos países también a nivel escolar el uniforme es obligatorio. También vemos que hay gastos de transporte, entre otros, y vemos entonces que es difícil asegurar una financiación equitativa. Vemos que lo que pueden costear las familias a veces no es suficiente. Mariana, ¿tú querías decir algo más? Sí, muy rápidamente. En este punto, la CEPAL habla desde un universalismo sensible a las diferencias, ¿no? No se trata de oponer el universalismo al financiamiento focalizado, sino que articularlos de manera inteligente, tomando en cuenta las capacidades de los estados. Ahora bien, estas capacidades de los estados no son estructuralmente inamovibles,
sino que también abogamos por, como ya decía, un fortalecimiento de los sistemas de gestión educativa, de información y gestión educativa, y en este contexto la digitalización y la interoperabilidad de las distintas fuentes de información puede ser una oportunidad para fortalecer la focalización en contextos donde hay débiles capacidades institucionales. Thanks a lot, Mariana. Muchas And gracias, another, Mariana. and another topic. Otro tema que muchos de ustedes mencionaron es el tema de los datos. Hay algunos datos críticos que faltan en este debate, lo que tiene que ver sobre todo con el financiamiento equitativo. Me parece que sería interesante que nuestra audiencia escuche un poco más sobre qué información les parece importante compartir para tener un diálogo más continuo en este tema. Albert, no sé si ahora que estás hablando sobre cómo reducir la brecha, la pobreza en el acceso a la educación, no sé si tienes algún comentario. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Me escuchan bien? Me parece que el acceso a datos en el contexto africano, pues, ¿cómo lo podemos ver? Tenemos que hablar de cuál es la escala de la inversión. A veces lo que tratamos de ver es cómo hacer escalable el acceso a la inversión. Para ello necesitamos tener dat- datos adecuados. No sé si me pueden escuchar. Hablaba yo sobre datos de calidad, también de las diferencias en cuanto a origen, etnia, etcétera. Estos son datos diferentes en los que tenemos que enfocarnos para tener una inversión dirigida o más específica. Y en cuanto a la asignación del presupuesto, tenemos que ver de cómo se maneja la inversión desde los ministerios hasta las escuelas, cuáles son las barreras educativas en general. Entonces, para mí los datos son una herramienta muy, muy importante que facilita la toma de decisiones. Se trata de crear entonces una cultura que se basa en la toma de decisiones gracias a datos. También me parece interesante pasar de proyecto a sistema. En este caso, los sistemas pueden reforzar los sistemas. Por ello, es un tema muy, muy importante. Muchas gracias. Ahora nuestras colegas del GEM, no sé si hay algún dato específico que les gustaría abordar. Sí, tal vez antes de hablar sobre datos más específicos o sobre qué son tal vez los datos cualitativos, me gustaría mencionar algo más. Uno puede clasificar a los países en distintos, muchos, muchos tipos de grupos en cuanto tal vez la asignación de fondos que venga de nivel de gobierno central hasta las escuelas. Todo se resume a cómo los países utilizan los fondos. Lo importante, los datos en los que podemos basarnos son los datos poblacionales. Esta es una manera inteligente de ver cómo los países están asignando los recursos. Muchos países dependen de datos históricos y a veces ahí no se ve el número de estudiantes matriculados, tampoco cuáles son las poblaciones que no están en el ámbito o entorno escolar. Cuando avanzamos de nivel, pues, empezamos a ver cómo los países adaptan la información. Así tenemos lo que se llama un presupuesto universal. Y más allá de los costos por alumno, también vemos cómo hay una capacidad de retorno
o una capacidad de inversión en provincias o en regiones. También vemos cómo se puede un poco encontrar un equilibrio de inversión entre región. También podemos tratar de enfocarnos en los alumnos que tienen discapacidades. También se tiene que añadir el factor de estar en un área remota. Esto forma parte de las desventajas de ciertos grupos. Así podemos ver cuáles son los mecanismos que estamos implementando y cómo mientras más centralizado es el gobierno, más esta parte más global, que es el gobierno, puede ir de arriba para abajo ayudando a las escuelas. Vemos que ahora los enfoques son más integrales y más sostenibles también para el uso de los datos. Tengo ejemplos también de Sudáfrica. Tienen normas y políticas estándares. También utilizan una aplicación por quintiles para ver cuáles son los datos por escuela y también tratan de gastar más por personal y también se enfocan más en las escuelas de bajos ingresos. También tenemos a Uganda que tiene una fórmula bastante sencilla de la asignación por escuela y tratan de también tener en cuenta los factores variables. También hay datos de de la inversión educativa en Brasil, donde tienen una fórmula que se basa en el alumno. Lo que se trata es de ver cómo adaptar este plan más nacional a las distintas municipalidades y tratar de enfocarse también en la inversión para profesores, no solo en los alumnos. Luego tenemos el caso de Etiopía, en África, donde hay programas de mejora educativa. También tienen datos de matrícula por alumno, sino también datos en cada escuela, así que el gobierno puede ver cuáles son las necesidades por escuela. Esto muestra la necesidad de colaborar con el gobierno central, así como tiene que haber una sólida implementación a nivel regional. Podemos hablar de lo que falta hacer, pero también ya contamos con datos esenciales que podemos utilizar para los mecanismos de financiación escolar. Voy a terminar aquí. Gracias. Muchas gracias, Yuki. O sea que es un planteamiento mucho más completo. Dos cosas para concluir y luego vamos a leer algunas preguntas en el chat. Diane, en cuanto a la primera infancia, nos topamos con necesidades apremiantes en distintos ámbitos. Primero, la información sobre el nivel de escolarización. Muchos sistemas de información no cuentan con datos sobre el número de estudiantes y alumnos escolarizados en centros no de Estado, por ejemplo, a nivel comunitario, a nivel territorial y lo que es enseñanza a domicilio. Todo esto es invisible, con lo cual no tenemos una idea concreta de cuántos alumnos de primera infancia están escolarizados. Tampoco sabemos qué es lo que hace que aumente el crecimiento de todo ello y eso pues representa una serie de desafíos. Otro aspecto que mencionó Albert, la falta de datos desglosados por entidades. Por lo general, para la primera infancia tenemos datos sobre niños y niñas, pero es la dimensión que no plantea ningún problema porque suele haber una paridad. Pero donde se observan brechas es en cuanto al nivel de ingresos de los hogares, la situación en cuanto a la discapacidad y esto pues no se suele saber muy bien. Así que, ¿dónde están estos niños sin escolarizar? ¿Y acaso las políticas y las financiaciones se centran en estos niños? Otro dato que falta, la calidad. No se sabe cuál es la calidad de los programas preescolares. Entonces, existe el riesgo de escalar programas que hacen que los niños no lleguen
listos para cursar una escolaridad normal y corriente. Tenemos que tener datos como el ratio alumnos por docentes, qué pedagogía se utiliza en las aulas de educación preescolar. Y tampoco tenemos datos concretos sobre los logros del aprendizaje después de la fase preescolar. Y luego la cuestión de las financiaciones. La UNESCO, en su revista sobre la situación de la financiación de la educación de la primera infancia, ha intentado recabar datos y el 50% de los países han presentado datos fiscales y presupuestarios. Y lo que constatamos es que la primera infancia se suele fusionar con la primaria en los presupuestos. Así que es una vertiente totalmente invisible y nos cuesta saber cuál es la parte que realmente se le atribuye. Y todo lo que tiene que ver con los salarios, gastos no salariales y todo lo que tiene que ver con la calidad, eso falta. Y último dato que falta es el coste de los programas. Lo ha comentado Yuki, el coste de los programas no públicos, no estatales, y el coste unitario. A la hora de escalar hay que saber cuál es el coste por alumno. Y como dijo Yuki, el coste varía según se trate de un entorno rural o urbano. Entonces, no tenemos muchos datos sobre la primera infancia y habría que reforzar todo lo que he comentado anteriormente para establecer un diálogo mucho más eficaz y poder solicitar más fondos, más dinero para ser más eficientes. Gracias, Diane. Ana, ¿querías decir algo? Sí. Me gustaría plantear una pregunta. Se habla de los datos. No es porque nos gusten los datos per se, sino porque se habla cada vez más de los datos y la toma de decisiones basadas en datos y evidencias. Eso es lo que nos permite evaluar los programas y luego invertir en ellos. Es una labor ingente. Y nos dimos cuenta de que existen datos ingentes, pero esos datos se presentan de una forma poco amena, con lo cual necesitamos más transparencia acerca de estos datos para que los investigadores puedan trabajar debidamente. Y creo que es algo muy importante. Y como dijo Yuki, los datos, la evidencia existe, pero aún así hay que poder aprovechar esta evidencia debidamente. Y también hay que saber cuáles son las prioridades. Muchas gracias. Vamos a ver ahora qué preguntas están en el chat. Una pregunta de alguien que conocemos todos y todas, Silvia Sueques, que se refiere a las decisiones en materia de educación que sufren la presión de los políticos. Efectivamente, ¿cómo gestionar la presión política? Albert. Mm, Usted lanzó un llamamiento a los gobiernos, entonces, ¿cómo reacciona frente a esta pregunta? Le pido perdón, pero me he perdido la pregunta. La pregunta es la siguiente. Pregunta de Silvia. Las decisiones en materia educativa son decisiones que sufren la presión de los grupos privilegiados. Y entonces, ¿cómo gestionar esta presión cuando hablamos de colmar brechas en el ámbito educativo? Vamos a ver.
A la luz del debate que estamos teniendo, vemos que existen varias herramientas, así que podemos utilizar esos datos y estas evidencias disponibles. Cada cambio político ha de fundamentarse en evidencias. Lo lamentamos, pero la calidad del sonido del orador es pésima. También necesitamos apostar por un planteamiento inclusivo en materia de educación. En algunos países hemos reforzado las asociaciones de padres de alumnos. Los padres básicamente se implican en la gestión de las escuelas, con lo cual se trata también de reforzar y asentar el liderazgo de las escuelas. Así que para mí la participación es sumamente importante y la educación se ha convertido en un bien público. Todos han de comprender cuál es la lógica subyacente a la inversión en materia educativa y qué se puede hacer para que la educación sea una prioridad absoluta en todos los países, para que cada cual entienda la urgencia de invertir en educación. Una pregunta eh, de Kaiser que dice, ¿por qué el PIB es el único referente para medir la inversión pública cuando existen otros mecanismos más generales? Por ejemplo, la parte del presupuesto asignada a la educación. No sé si los compañeros y las compañeras del GEM quieren tomar y responder a esta pregunta. Sí, podemos utilizar las distintas medidas que se han abordado. Cuando la eh, parte, ¿qué parte del PIB se otorga a la educación? Esto varía de un país a otro. Eh, Vemos que los gastos relativos comparados con la parte del PIB asignada a la educación, esos gastos son limitados. Y los países de la OCDE invierten mucho en educación si comparamos esto en términos de porcentaje del PIB. Y es todo lo contrario en los países de bajos ingresos. Y eso hace que haya que interpretar de distintas maneras los datos. Hay que utilizar otros indicadores. El presupuesto, por ejemplo, si tenemos información sobre el presupuesto de los distintos países, hay que utilizar esos datos porque nos da otra perspectiva sobre los gastos. Es el compromiso que adquiere el gobierno para con la educación. Pero esta información del presupuesto no siempre está disponible y los gastos reales tampoco están disponibles. La evaluación por parte de los pares. Hemos utilizado los datos sobre el presupuesto porque estaban disponibles, pero digamos que todas estas herramientas son muy útiles. Muchas gracias. Otra pregunta para Mariana. Iván Tromero. ¿Cómo la inversión equitativa se podría ejecutar en países de América Latina, sobre todo cuando existe una diáspora muy importante? ¿Cómo apoyar a los estudiantes de la diáspora? Pregunta, efectivamente hay una gran diáspora y una gran migración interna también. La migración interna al interior de la región ha aumentado en relación a la migración total. Y acá es importante el tema de las regulaciones, ¿no? De asegurar el derecho a la educación a todos los niños y niñas, independiente de dónde provienen. Y aquí vuelvo al tema de los datos, a la importancia de contar con una desagregación
de los datos de inversión educativa para saber cómo se están invirtiendo en los estudiantes, en los cuales queremos implementar acciones afirmativas, acciones especiales. En este caso, cuánto estamos invirtiendo en cada país en estudiantes migrantes, por ejemplo. Esto es muy importante y es muy importante vincularlo, y volviendo también a la pregunta anterior, cuánto estamos gastando efectivamente en el presupuesto público por cada grupo de interés de estudiantes, pero además cuánto cuesta invertir para asegurar una inversión de calidad en estos estudiantes. Eh, sí, estamos pasando por un periodo de mucha también volatilidad política en la región, y es importante que todos entendamos que invertir en educación es una inversión que nos beneficia a todos, ¿no? Es una inversión estratégica y por eso mismo es importante no dejar a nadie atrás, en particular a los estudiantes migrantes. Thanks a lot, Mariana. So Volvemos con a las preguntas de cada cual, o podemos concluir con una frase de cada cual a modo de conclusión, una lección aprendida sobre este punto, una idea básica, un mensaje clave con que nos tenemos que quedar acerca de esta sesión. Disculpe, ¿pueden repetir la pregunta? Sí, un mensaje clave que les gustaría que la audiencia tenga ahora al final de la sesión. Algunos temas clave que entiendo tiene en realidad con las muchas maneras que tenemos de reforzar el financiamiento de la educación. La pregunta es cómo asegurar que vamos a utilizar los fondos de manera adecuada. ¿Cómo podemos asegurar que los gobiernos tengan acceso a las herramientas que tenemos? Segundo, tenemos que ver con el tema de la rendición de cuentas y de transparencia. También tenemos que ver cómo reforzar el sistema. Finalmente, tenemos que coordinar esfuerzos. La coordinación de esfuerzos es un tema clave. Tenemos que ver cómo llegar a las comunidades más marginadas. Perfecto, muchas gracias, Albert. A nuestras colegas del GEM, a Ana o Yuki, o las dos. Y empiezo. Creo que lo último que dijo Albert es importante, el tema de la coordinación de esfuerzos. No lo mencionamos mucho, pero tenemos que integrarlos o incluir todos los servicios de manera intersectorial. Esto es realmente crítico. Hablaba también cómo asegurar una mejor entrega también, la coordinación de políticas, esta coordinación de políticas a nivel de distintos sectores del gobierno, con los distintos actores. Se tiene que asegurar una coordinación vertical, como mencionó Albert sobre el liderazgo. El liderazgo supone que todos pongamos las manos en la masa y también tratemos de involucrar a los padres, a las familias, a las comunidades, a los alumnos, a todo el equipo de gestión. Tiene que haber mucha más coordinación para realmente poder progresar. Muchas gracias. Sí, rápidamente, como se mencionaba, la rendición de cuentas, también la transparencia, todo esto puede asegurar la equidad. Todo tiene, todo es posible si hacemos que los datos y la información estén disponibles. De esta manera, todas las partes interesadas van a poder participar. La rendición de cuentas tiene que estar bien monitoreada. No solo a nivel local, hablamos claro de los padres, las familias, las escuelas, pero también tenemos que tener en cuenta el gobierno local, como decían Albert y Ana también. Necesitamos liderazgo por parte del Ministerio de Educación.
Tenemos que asegurar que ellos sean los líderes al momento de hablar, o al momento de hablar con el Ministerio de Finanzas, pues el dinero viene finalmente del Ministerio de Finanzas. Tenemos también que pensar en los mecanismos de financiamiento universales y más específicos. Mariana, ¿te gustaría añadir algo? Quería destacar el tema del liderazgo, ¿no? Del liderazgo de los ministerios de educación en asegurar que la educación sea puesta al centro de las estrategias de desarrollo, que entendamos que invertir con equidad es invertir con eficiencia eh, y que en este liderazgo, en el fondo, asumamos la responsabilidad de conversar con los ministerios de finanzas y de Hacienda en su idioma. Eh, la educación es un derecho, por supuesto que lo es, pero también es una inversión estratégica para que avancemos todos juntos hacia adelante. Thank you, Mariana. Last word, Diane. Gracias, Mariana. Ahora, Jan. Jan, Tian, ¿te gustaría decir algo más? Sí, muy rápidamente para terminar. Nos faltan 5 años para 2030. Tenemos que hacer que la infancia temprana esté en el centro de la inversión educativa. Sigue sin ser el caso. Tenemos que ofrecer a los niños las herramientas fundamentales y esto va a tener consecuencias favorables a futuro. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Me parece que una muy gran convergencia entre sus presentaciones y sus conclusiones y mensajes clave, sobre todo cuando hablábamos sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Me parece que estos dos principios realmente sobresalieron en sus presentaciones. También tenemos que hablar sobre la coordinación de esfuerzos a todo nivel, en las escuelas, en los gobiernos, todos los niveles o sectores. Esto incluye el sector privado. Y el tercer mensaje que puedo recalcar es el liderazgo político y también el tema de la administración, sobre todo cuando entramos en diálogo con los ministerios de finanzas. Me parece que estos mensajes son muy importantes y muy claros. Muchas gracias a todos los panelistas. Como pueden ver, hay mucha información, muchos documentos, muchas llamadas de acción, muchos informes de políticas vinculados a estas presentaciones. Ya hemos compartido algunos de los enlaces en el chat con ustedes. No sé si quieres decir algo más, Martín. ¿Algunas palabras finales antes de terminar? No, no. Bueno, solo para decirles, este es nuestro último debate estratégico de 2025. Vamos a organizar una nueva serie de debates estratégicos en 2026, así que realmente esperamos que ustedes se conecten, estén presentes en los años por venir. Muchísimas gracias. Traten de mantenerse al tanto del trabajo de la IEP y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Muriel. Gracias a los colegas. Muchas gracias a todos.